Queremos dejar pasar por alto que hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Para saber un poquito más de qué se trata y difundir esta patología, es que saludamos al prestigioso escritor y psicólogo recibido en la UBA, Pablo Melicchio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por recibirnos. Hola Daniel, buenas tardes. Qué gusto dialogar con vos y por sobre todas las cosas invitar a tu audiencia a reflexionar sobre estos temas tan interesantes como complejos. ¿De qué hablamos, Pablo, cuando decimos que una persona es bipolar? Cuando hacemos referencia a que una persona es bipolar, tiene que ver con que se maneja a través justamente de dos polos. Uno de ellos es el maníaco, ¿no? El polo maníaco, y el otro es el polo depresivo. En el extremo maníaco, esta persona está exageradamente feliz, muy energética y al tiempo va hacia el otro lado, ¿no? Como que desciende todo esto y se ubica en un polo que tiene que ver con lo depresivo, baja el nivel de energía, les cuesta conectar con las actividades de la vida cotidiana. Así que justamente en la palabra bipolar está esto, ¿no? Ese pasaje de un estado a otro y a veces de manera abrupta y otras veces por temporadas. Dentro de los cambios de carácter, ¿la tendencia a la depresión es más pronunciada que la de la euforia? La tendencia depresiva o maníaca va a depender de cada persona, ¿no? En psicoanálisis siempre nos gusta puntualizar el determinante de la singularidad, el caso por caso, decimos los psicoanalistas. Eh, También señalar que hablar de manía y de melancolía viene incluso desde la misma antigüedad. Hablaban de lo que se llaman las perturbaciones del alma, ¿no? Entonces, una persona que está con esta perturbación eh, está fuera de ese equilibrio que tiene que ver con el bienestar psicofísico y espiritual que sería el objetivo para estar felices en la vida y tranquilos y disfrutando de todo lo que vamos emprendiendo. Por lo tanto, estas personas que pasan de un extremo al otro, bueno, justamente, ¿no? Son personas que viven perturbadas y que no terminan de encontrar una estabilidad en su personalidad y en su forma de conectarse con la vida y con los afectos. Entonces de pronto están muy contentas y emprenden proyectos y luego están muy tristes y suspenden todo lo que habían emprendido. ¿Cómo se trata? ¿Es crónico? Si estas oscilaciones del estado anímico, si estos pasajes del polo maníaco al depresivo no son tan violentos y están dentro de una estructura neurótica que aún así puede ligarse a la vida y no corre riesgos la persona ni terceros, bueno, no es necesaria una internación, a veces ni siquiera psicofármacos, se lo puede tratar en una terapia psicoanalítica para que, bueno, que la persona llegue a la raíz de, de lo que le pasó, por qué enfermó, ¿no? ¿Por qué estos síntomas? Siempre es importante eh, abrir preguntas y comprender que las cosas no suceden porque sí, ¿eh? Siempre un síntoma o una enfermedad es un camino a transitar y en el mejor de los casos, cuando uno se anima, después lo trabajado, lo elaborado, se va diluyendo y forma parte de esa personalidad que tenemos y que va modificándose con el tiempo. Así que en ese sentido, yo creo que hay que tener en cuenta el diagnóstico, ¿sí? Y el tratamiento a partir de ese diagnóstico. Estamos hablando con el psicólogo y escritor Pablo Melicchio sobre trastorno bipolar. ¿Hay más de un tipo de bipolaridad? Un diagnóstico es una etiqueta, un ordenador
para dirigir un tratamiento y una cura. Pero la persona es mucho más que ese diagnóstico y que esa enfermedad. Entonces podríamos decir que hay diversos tipos de bipolaridades, como de depresiones, como de psicosis, como de trastornos de la personalidad, como, digamos, y síntomas que también no es lo mismo una ansiedad en una persona que en otra, y la angustia. Creo que el ser humano en ese sentido tiene una riqueza única y a la hora de tener algún síntoma o una enfermedad, eh, ese padecimiento va a cobrar una dimensión singular en esa persona. ¿El afectado tiene plena conciencia de su trastorno, de su patología? En el mejor de los casos, cuando se toma conciencia de la enfermedad, empieza el camino de la sanación. Lo que es muy difícil es cuando hay una negación de lo que se sufre, cuando se posterga la toma de conciencia. A veces no es selectivo, ¿no? No es que uno elige no tomar conciencia, tiene que ver con eventualidades de la vida. Me parece que lo que tenemos que ayudar es a prevenir y a detectar a tiempo cuando aparece algún síntoma. Yo siempre digo que un síntoma psicológico, mental, emocional, tiene la misma dimensión que un síntoma físico. El caso más simple sería decir que si tenemos un poquito de fiebre y no la vamos siguiendo esa fiebre y la tapamos con ibuprofeno, quizás después es una infección que cuesta mucho sanar. Del mismo modo, podemos hacer referencia a que si yo tengo, la gente dice estoy un poco bajoneado o bajoneada, bueno, quizás es un signo de una angustia y hay que empezar a hablar, ¿no? Hay que hablar y a partir de que uno hable de lo que va sintiendo, empieza como a tomar conciencia de lo que puede estar padeciendo y a lo mejor la sanación es más pronta y más efectiva. Se utiliza el nombre del trastorno como adjetivo habitualmente para definir situaciones cambiantes en política, en las noticias. ¿Esto afecta a la persona que sufre el trastorno? ¿Habría que evitarlo? Se han banalizado un montón de términos asociados a la medicina y a la psicología, entonces habitualmente hoy se escucha de manera popular y a veces sin una utilización muy productiva, diciendo, bueno, es un histérica, es un obsesivo, es un psicótico. Bueno, hay que tener cuidado porque hay personas que realmente sufren este tipo de patologías o de síntomas, pero a la vez creo que no hay que evitar la utilización de las palabras. El tema es qué efecto te causa esa palabra. Entonces, yo soy más, estoy más en la línea de decirle a cada persona que escucha o ve algo que le molesta o la altera, que se haga una pregunta a partir de eso, ¿por qué me molesta, ¿no? Que se diga esto o que se haga aquello? Siempre aquello que nos viene a conmover o nos molesta es una invitación también a indagar en nuestro mundo interior. Si todo fuera equilibrado, no digo justamente bipolar, ¿no? Porque esos extremos violentos, como ya les conté hace un rato, puede ser grave, ¿no? Puede ser muy preocupante para tu propia vida, pero el equilibrio y el bienestar es rígido, es una ilusión, ¿eh? Cada tanto podemos tener tropezones, y los tenemos, y caídas, y sufrimientos, y la vida, aunque no nos guste, viene con eso, ¿no? Era letra chica que no nos dijeron cuando arrancamos a vivir y lo vamos entendiendo a medida de que vamos creciendo. La vida incluye dolores y sufrimientos, pero también a medida de que apuntamos a cierta sabiduría, podemos
registrar que el dolor también es un maestro y que tiene una pedagogía, ¿no? Cuando transitas un dolor y lo elaborás, de alguna manera evolucionás y mejorás como ser humano, y eso que sufriste se diluye en tu personalidad y hasta podemos decir que lo transformaste en otra cosa, ¿no? Como ese concepto de resiliencia, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos de transformar sufrimientos y dolores en cuestiones positivas para nuestra vida y para la vida de los que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por ayudarnos a conocer un poquito más de este trastorno en el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Muchas gracias, Daniel. Valoro mucho este espacio al que me invitaste y diría finalmente que más allá de la bipolaridad o cualquier síntoma o enfermedad, lo importante es prevenir, detectar a tiempo cualquier síntoma, hablar cuando nos sentimos mal, hablar con alguien y empezar a contar lo que nos pasa. El silencio potencia las problemáticas y pensar que la personalidad es como el cultivo de una huerta, ¿no? Uno tiene que estar atento a todo lo que va sucediendo y cuidarnos, ¿no? Y a partir de ahí también poder cuidar a los demás, ¿eh? Y en ese sentido vamos a construir un mundo donde haya mayor felicidad y por lo tanto menos sufrimiento. Pasó el psicólogo y escritor Pablo Melik.